Mientras el informe estaba en el aire, lo veía al profesor Bravo que estaba como muy pensativo. Estaba muy preocupado porque, sí, en rigor de verdad, todos estos hechos que nos vuelven un poco al pasado, nos demuestran que no hubo ninguna generación en la República Argentina que no creyera que debía apelar a la violencia para solucionar los conflictos políticos, sea cualquiera sea la situación, tanto de un lado como del otro. Nosotros no somos santos, los socialistas, en esta acción. Tenemos larga tradición en lo que hemos sufrido, por ejemplo, en todas las represiones de los 1 de mayo, ¿no es cierto?, en las concentraciones, siempre por la policía brava. Esto costó la vida también al jefe de policía Ramón Falcón, por un joven anarquista, Simón Radovisky, de 18 años. En la avenida Quintana y Callao. En la avenida Quintana y Callao, Falcón, Lartategui, era o Lartigó, creo que era el secretario. Profesor, usted era concurrente a la Casa del Pueblo. Sí, sí. Uno de los lugares donde fue atacado. Esto fue un hecho vandálico que indudablemente hay que resumirlo en lo que constituía la Casa del Pueblo, lo que sirvió su biblioteca para todos los que fueron ahí a estudiar y a brevar el conocimiento, y además porque indudablemente en esa época, salvo lo que después viene, como represalia por el partido, por algunos integrantes del partido que siempre nosotros hemos combatido en ese sentido, nosotros no teníamos nada, absolutamente nada que ver. A mí me gustaría preguntarle al doctor Alfonsín, quien ha hablado en la Plaza de Mayo y ha tenido esa multitud. Esta reacción de Perón, es muy grave, ¿no? Cuando él incita a la gente. Bueno, es un episodio que evidentemente lo descontroló. Seguramente se ha arrepentido de lo que hizo. Pero yo lo que quisiera agregar, porque se han dado nombres, es que esto nos tocó muy de cerca en Chascomús. Porque yo creo que había la intención de muchos de mostrarle quiénes eran los culpables al presidente. Y se dijo que el plomo surgía de una imprenta, de un diario de Chascomús, que era el que hacía Adelante, el diario de Ricardo Balbín, que lo hacía en Chascomús. Y entonces a raíz de eso tuvimos unos tremendos problemas con el dueño del diario, un íntimo amigo que falleció ya, Domingo Catalino. Lo quisimos sacar por el Tigre al Uruguay, porque lo buscaba y tenía miedo de que le encajaran ese San Benito. Y después se tuvo que asilar en la Embajada de Uruguay. Y el Vasco Goño estuvo unos meses preso también, porque colaboró, estábamos los dos queriendo ayudar a este buen amigo que nada tenía que ver y aparecía imputado, ¿verdad? ¿Y con Roque Carranza alguna vez habló de este...? No he hablado Carranza, con recordemos, Roque fue ministro de su gobierno. Supongo que habrá sucedido algo similar, ¿verdad? Porque yo creo que lo que querían era encontrar algo, y seguramente Perón les exigiría eficiencia, eficacia en la búsqueda, en fin. Además, pero fue una cosa que realmente tenemos que esperar, ¿verdad, Alfredo? Que nunca más pase en la Argentina. No, por Dios. Y no podrá pasar, ¿verdad? Además tenemos que recordar, justamente cuando venía en el taxi, pasé frente a la comisaría octava, ¿no es cierto? Acá, donde estaba el centro de detención y de tortura, ¿no? Los hermanitos Cardoso, Lombilla, Moresano. Individuos que procedían, yo no creo que bajo ninguna orden, ninguna posición, procedían ya de por sí porque eran individuos caracterizados, violentos toda su vida, y que cuando tenían un detenido, bueno, tenían que sacarle la declaración sea como sea, haya participado o no. Y muchas veces, frente a la tortura, uno se declara o canta la comparsita en el tango o en la moda que le quieran imponer, ¿no es cierto? Doctor Cafiero, usted nos mostraba unas fotos. Usted estaba ese día en el balcón. Así es. Yo era ministro de Perón. Entonces, usted era ministro al lado de él. Me tocó ese día estar al lado de él. ¿Y qué pasó cuando escuchó? ¿Qué sensación recuerda de aquel ustedes lo ven en el noticioso, ¿no? Estaba Perón hablando y de repente sentimos ese ruido sordo y yo recuerdo el aleteo de las palomas. Doctor, si me permite una broma, hablaba de algo importante, hablaba, el mercado. Hablaba contra el mercado libre, que no lo escuchen ahora. ¿Pero por qué? Por la circunstancia de aquella época, el mundo no era el mundo de actual, la economía no era la economía de ahora. Pero el mercado sigue siendo igual. Sí, bueno, pero en aquel entonces había otras connotaciones en esta actitud de Perón. Ahora,
yo tengo que decir una cosa, ¿no? Porque parecía flotar la idea de que en este proceso de violencia que ha vivido la historia argentina, se nos adjudica a nosotros los peronistas ser más o menos algo así como los victimarios o como los que de alguna manera hemos impulsado este proceso de violencia en el país. Y yo quiero decir que este acto, cuya memoria no me hace feliz, lo digo con toda sinceridad, porque marca el punto más álgido del desencuentro argentino. Está bien. Nunca había habido un ataque con bombas a una manifestación pacífica. Claro. Más aún, en la terraza del Banco Nación se había colocado un explosivo que si hubiera explotado, hubiera echado toda la mampostería del Banco Nación sobre la gente que estaba abajo mirando pacíficamente o asistiendo pacíficamente a un mitin político. Esta ferocidad es lo que de alguna manera yo quisiera olvidar, porque ese es el antecedente tal vez más inmediato de todo lo que después seguimos viendo, de después de la Revolución Libertadora. Cuando la violencia, la violencia contestó... engendra violencia. Claro. Por eso esos episodios a mí, que los viví, porque lamentable o afortunadamente me tocó estar, si no como protagonista directo, como un visible espectador de todo el proceso. Conozco la médula de la cosa. ¿Qué pasó entonces cuando termina el acto y todos los que están en el balcón entran a la Casa de Gobierno? ¿Tienen real dimensión de que puede pasar una cosa de como lo que de está pronto... Sí. No, que puede pasar, no había pasado ya. No, pero que de pronto después... va a haber una suerte de irrupción de usted turbas. dice los hechos. Sí. Yo creo que evidentemente fueron vamos, desprendimientos espontáneos de la gente. Sí. Ahí no hubo una suerte de manipulación oficial, no había forma para hacerla. Se desprendieron espontáneamente grupos que cometieron estos otros actos vandálicos que obviamente nos conmueven y nos mueven a su repudio total. Lo mismo sucedió en junio del 55, después de las bombas. 300 muertos inocentes en la Plaza de Mayo, la gente salió a quemar lo que encontraba, y encontró las iglesias y quemó. ¿Dónde está el origen de la culpa? A mí no me gusta entrar en ese debate. No, claro. Si quieren entramos. Yo creo que esto forma parte de una suerte de historia violenta de los argentinos que afortunadamente ha concluido. Esto es lo más... Esto no es concebible en la Argentina moderna. Claro. Es la historia de la juridicidad. Exacto. Pero yo quisiera decir algo para el amigo Cafiero. Cuando uno habla de la violencia política, no tiene un año, no tiene un momento, no tiene una aparición ahí que podemos señalar casi como hacemos la división de las edades históricas, ¿no es cierto? No. Porque empecemos de cuando expulsan a los pobres seguidores de Moreno de la Junta Grande, empecemos cuando Castelli tiene que morir con su cáncer de lengua sin atención, habiendo sido un hombre de la primera Junta, podemos seguir en toda la época preconstitucional y constitucional de hechos de violencia brutales, podemos llegar también al 76, donde 30.000 desaparecidos, por eso, porque la violencia tiene distintas manifestaciones, no solamente la de las bombas. Ahora mismo, la marginación, el desempleo, todo lo que estamos pasando desde el punto de vista económico, es una violencia, porque la gente está marginada de una vida digna y de un derecho que indudablemente en la historia del país por las leyes laborales se le ha consagrado. Quiero decir que no se la podemos adjudicar la violencia a nadie, sino en cada caso debemos estudiar y analizar los motivos y las causas, sobre todo las causas, porque el efecto es producto de esas causas. Siempre, Esto aquí yo no me olvido, cuando antes de decir por qué la leña no la dan ustedes, él dijo muy claramente en el balcón de que estaba rodeado de funcionarios que eran ladrones. Había dicho lo dice él bien claro. Bueno, porque era la respuesta de alguien que se había acosado por una ola de rumores y de investigaciones que ponían en duda la honorabilidad del gobierno. Entonces ahí estaba todavía la incógnita sobre la muerte de Juan Duarte. Bueno, esa formó parte del anecdotario de la época. También, claro. Un anecdotario tremebundo, poco conciliador, donde lo que se exacerbaban eran las pasiones, y estas no necesariamente las buenas pasiones, que siempre en política van a existir. Doctor Alfonsín, ya tenemos que ir cerrando la nota. Me gustaría alguna reflexión, ¿no? Viendo aquel 53 y el hoy. Sí, yo creo que es
el problema de la juridicidad, diría yo, ¿verdad? Sí. Estamos demasiado acostumbrados, lo señalaba recién Bravo, a vivir en la juridicidad, que se produce cuando, no solo cuando se toman atajos para lograr imponerse los gobiernos por encima de la Constitución, de las instituciones de la nación, todo el golpismo. También hay una juridicidad cuando hay pretensiones hegemónicas y desde luego que ocasionan estas cosas que todos repudiamos, por supuesto. Pero creo yo que lo importante es comprender que esto ha quedado atrás en el país, y yo diría para siempre. Hoy no aceptaría ni la sociedad nuestra ni el mundo una actividad de determinada naturaleza que, respetando formalmente la Constitución en cuanto al voto periódico y demás, lesionara en el fondo la libertad o el compromiso que tenemos que tener todos para defender el Estado de Derecho. Me parece a mí que, sin perjuicio de todas las críticas que podamos hacer en el campo económico, en el campo social, en el mismo campo institucional, esto es un avance extraordinario aún, lo que estamos viviendo, con lo crítico que ustedes saben que soy yo. Y lo estamos viendo aparte en el programa, donde hay 3 representantes de 3 corrientes políticas hablando de un tema. Tenemos que hacer el brindis. Sí. Nada más el testamento político de Carlos Pellegrini. Lo está diciendo un socialista, ¿no? Está bien. Cuando dice que no habrá paz, no habrá olvido, no habrá reconciliación de la familia argentina si los argentinos no tenemos todos iguales derechos. Y esto yo creo que es una de las formas en la cual siempre se desata después la violencia por grupos irracionales, pero que tienen eso. Muy bien. Hemos evocado un hecho, repetimos y coincidimos, doloroso y que nunca más se pueda volver a repetir. Diga, Cafiero. No, digo que la generación de aquel tiempo no hubiera concebido una audición de televisión protagonizada por un radical, un peronista y que no nos hubiéramos peleado. Claro. Es lo que yo le voy a decir. Mirando aquello, le digo que el chisporroteo y el duelo verbal de los políticos hoy aparece más que sabroso, le digo. Bueno, felicidades. Ahí estamos entonces. Un brindis con toda la gente también.